Bienvenidos al Grimorio. Historia original. Marvel, Reincarnated as Superman. Del autor. Nova escribe. Link en la descripción. Capítulo 86, Chapter 86, Born Anew. Carol no se contuvo. Empujó a Daniel con tremenda fuerza, incluso añadiendo una ráfaga de energía tras el empujón, y medio inconsciente, Daniel cayó directamente al núcleo del Sol. Este era el verdadero corazón del Sol, un horno de una violencia inimaginable, una bomba colosal que liberaba cantidades inimaginables de energía cada segundo, donde se producían innumerables reacciones de fusión nuclear a cada instante, generando la energía que sostenía todo el sistema solar. Poco a poco, Daniel sintió una abrumadora sensación de paz que lo invadió, y luego se quedó dormido. El traje de vibranio que cubría su cuerpo seguía absorbiendo la energía circundante y, gracias a las propiedades únicas del vibranio, podía absorber casi cualquier forma de energía y almacenarla dentro de sus enlaces moleculares. Pasó 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, el tiempo seguía escapándose, y fuera del Sun, Carol empezaba a perder la paciencia. ¿Por qué no ha salido Daniel todavía? No le preocupaba en absoluto su seguridad. De hecho, pensaba que o bien le estaba gastando una broma, o se había quedado dormido. Recordaba haberlo visto dormir dentro del Sol antes, y cuanto más lo pensaba, más convencida estaba de que simplemente se había quedado dormido, de lo contrario no habría razón para que permaneciera dentro tanto tiempo. No había ninguna posibilidad de que le hubiera pasado algo, y ella no iba a quedarse esperando eternamente. ¿Y si decidiera dormir toda la noche? Esos Skrulls siguen tirados en el café. Solo entonces Carol recordó. Ya me cansé de esperar. Es hora de regresar. Decidió regresar a la Tierra. Aunque había recuperado la memoria, aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿por qué tanto los Kree como los Skrulls buscaban el motor de velocidad luz? ¿Qué papel desempeñó cada bando en todo esto? ¿Eran realmente los Skrulls los villanos? ¿Y eran los Kree tan justos como afirmaban? Carol sentía que necesitaba descubrir la verdad. Al recordar cómo los Kree la habían engañado durante años, se encontró cuestionando la naturaleza misma de su civilización. ¿Por qué el Imperio Kree siempre había estado en guerra? ¿Acaso solo querían defender sus propios mundos? Ella lo dudaba. Decidió regresar primero a la Tierra, encontrar a los Skrulls, descubrir la verdad y solo entonces viajar a las coordenadas que el Dr. Lawson le había confiado antes de su muerte. Técnicamente, las coordenadas estaban mucho más cerca que la Tierra, ubicada en el espacio exterior, pero con los Skrulls todavía en la Tierra, y sin saber si eran amigos o enemigos, la Tierra tenía que ser la prioridad. Cuando Carol regresó al café, toda la zona ya estaba acordonada con cinta policial. Entró y, por suerte, el Skrull inconsciente seguía tendido exactamente donde lo había dejado. Fury y Coulson estaban sentados cerca, esperando. Al fin y al cabo, alguien tenía que arreglar el desastre que Daniel y Carol habían provocado. Normalmente, existía un departamento altamente clasificado, apoyado conjuntamente por varios gobiernos, que se especializaba en encubrir incidentes relacionados con Daniel, pero hoy era diferente. Fury y Coulson habían presenciado todo de primera mano, y como agentes de inteligencia con autorización de alta seguridad que además eran los primeros en responder, se les había asignado la tarea de hacerse cargo de la escena. A Fury no le importaba, de hecho, estaba encantado. No había tocado nada, en cambio, había asegurado el perímetro y esperado pacientemente dentro del café a que Daniel y Carol regresaran. Ahora, uno de ellos lo tenía. Hola. Al ver entrar a Carol, Nick la saludó cordialmente. ¿Qué haces aquí?, preguntó Carol. Alguien tenía que asegurar la escena, respondió Nick con naturalidad antes de sonreír. ¿Te importa si hablamos? Mientras hablaba, le dirigió a Coulson una mirada sutil, indicándole que se marchara. En ese momento, Coulson todavía era solo un agente en prácticas. En circunstancias normales, a alguien con su nivel de autorización no se le habría permitido saber nada sobre extraterrestres, y la única razón por la que estaba involucrado era porque casualmente había visto llegar a Daniel volando horas antes.
Para ser justos, hoy también fue el primer encuentro real de Fury con extraterrestres. Carol parecía una persona con la que era fácil hablar, y como no se mostraba particularmente reservada ni desconfiada, tal vez, podría sacarle bastante información. Así que este tipo verde es el Skrull que mencionaste. Nick señaló al alienígena inconsciente. Sí. Carol echó un vistazo al Skrull, que no estaba muerto, solo inconsciente. ¿Hay muchos de estos extraterrestres en la Tierra? Carol pensó por un momento. 6 o 7, creo. Cuando regresó a la Tierra en la cápsula de escape, vio varias naves más siguiéndola. Nick asintió pensativo antes de continuar. Entonces, ¿eres humano? ¿Por qué vinieron estos extraterrestres a la Tierra y qué tan fuertes son? Una vez que se dio cuenta de que Carol estaba dispuesta a responder, Nick siguió haciendo preguntas. Incluso dirigió cuidadosamente la conversación hacia Daniel. ¿Qué tan fuerte era? ¿A dónde habían ido los dos hace un momento y qué había sucedido exactamente? Nick manejó la conversación con maestría, observando constantemente las expresiones de Carol mientras hacía preguntas, y cada vez que ella mostraba la más mínima vacilación o incomodidad, él cambiaba inmediatamente de tema, pasaba a una conversación informal, hacía una broma o preguntaba algo inofensivo. Poco a poco, logró aprender una cantidad asombrosa. Si Daniel hubiera estado allí, probablemente se habría sorprendido. El futuro director de Ciel, que siempre pareció impenetrable e intimidante, aún no era ni mucho menos tan imponente. Viéndolo ahora, era un excelente conversador, capaz de guiar las conversaciones con naturalidad y de generar confianza. En cuanto a habilidades comunicativas, no era peor que el futuro Phil Coulson. Por supuesto, si Daniel hubiera estado presente, Nick probablemente no se habría atrevido a hacer tantas preguntas, ya que la primera impresión que le dio Daniel fue, sencillamente, que no era alguien con quien fuera fácil conversar. Mientras tanto, Carol, sin darse cuenta, seguía revelando información. Nick incluso le pidió a Coulson que le trajera ropa nueva, ya que el traje de combate cree que llevaba puesto era demasiado llamativo. Como Nick se esforzaba por mantener un ambiente amigable y relajado, Carol poco a poco se fue formando una opinión favorable de él, y los dos charlaron amenamente durante bastante tiempo. Finalmente, incluso accedió a que Nick la acompañara en la búsqueda de los Skrulls restantes en la Tierra. En lo profundo del Sol. Tras absorber energía sin parar durante varias horas, el traje de vibranio de Daniel finalmente había llegado a su límite. Estaba sobrecargado y en cualquier momento podía explotar, y en poco tiempo. Auge. El traje finalmente se hizo añicos. La explosión desató una poderosa onda expansiva que provocó otra tormenta solar masiva. Sin embargo, Daniel no reaccionó en lo más mínimo. Aún profundamente dormido, simplemente sintió que su cuerpo se volvía repentinamente más ligero, como si algo que lo sujetaba hubiera desaparecido. Luego, se dio la vuelta perezosamente y siguió durmiendo. Completamente desnudo, en pleno sol, y solo después de que transcurriera un día entero del año, Daniel comenzó a mostrar señales de despertar. Hacía calor, un calor insoportable. Cada célula de su cuerpo absorbía frenéticamente la energía del sol, y la zona de la que extraía energía se expandía cada vez más. ¡Qué calor! Tan caliente. Daniel murmuró entre sueños. Aún no estaba completamente despierto, dando vueltas inquieto en la cama. Finalmente, el calor se volvió insoportable y sus ojos se abrieron lentamente, pero en el instante en que Daniel los abrió, todo el sistema solar cayó en la oscuridad, ya que cada planeta y cada cielo se volvieron negros en un instante. En ese preciso instante, Daniel estaba absorbiendo casi toda la luz del sol, sin dejar nada para los demás planetas. Rayos de luz dorada brotaron de sus ojos, lanzándose hacia las profundidades del espacio. Nadie sabía a dónde iban, pero todo su paso quedaba reducido a cenizas al instante. Todo su cuerpo resplandecía con un brillo incluso mayor que el del propio sol, mientras cada músculo de su cuerpo se hinchaba dramáticamente y su estructura se expandía, volviéndose notablemente más grande e imponente. En la Tierra. En el instante en que la oscuridad cubrió el mundo, la anciana dirigió su mirada hacia el sol, y una leve sonrisa apareció en su rostro.
Supongo que, no debería provocar más a esa pequeña. En Asgard. Heimdall, que vigilaba el Bifrost, miró inmediatamente hacia el lejano sistema solar. Dentro del palacio, Odín también lo sintió, un ser de poder extraordinario, había surgido. Dentro del sol, Daniel continuó liberando la abrumadora energía que recorría su cuerpo y, con un gesto casual de la mano, creó involuntariamente una enorme llamarada solar. Se sentía tan lleno de energía que tenía unas ganas desesperadas de golpear algo, y solo después de calmarse finalmente, Daniel se percató de algo al mirar hacia abajo. Parpadeó y luego se agachó para comprobarlo. Esperar. ¿Dónde está mi traje? Chicos, si les gustaron los capítulos, dejen comentarios y piedras. Además, hoy propongamos llegar a unas 600 piedras. Y si quieres capítulos adicionales, no olvides visitar mi página de Patreon, lleva 30 capítulos de ventaja respecto a la novela web y los capítulos son bastante largos, así que puedes echarle un vistazo. Patreon.com/Nova escribe. Simplemente elimine todos los espacios y luego busque. Capítulo 87, Chapter 87, Lemmer Broken. Daniel salió lentamente del núcleo del Sol y, mientras viajaba a través del ardiente mar de plasma, se familiarizó con su cuerpo recién evolucionado. No llevaba ni una sola prenda de ropa. Al principio, se sintió un poco incómodo. Pero después de volar un rato, esa sensación desapareció gradualmente, en su lugar, se sintió increíblemente ligero y revitalizado. Sin la ropa que lo restringía, todo su cuerpo se sentía libre. No es de extrañar que a algunas personas les guste dormir desnudas. Esto es realmente increíble. Daniel tomó una decisión de inmediato. Debería intentar surcar los cielos más a menudo, al fin y al cabo, era el vacío del espacio exterior y nadie lo vería. Así que podría dejarse llevar por completo. ¿Acaso no todo el mundo habla hoy en día de aceptar nuestra verdadera naturaleza? Sintiéndose maravillosamente liberado de una carga, Daniel entrecerró los ojos con satisfacción. Aún. Qué lástima lo de mi traje. Apenas lo había usado un par de veces antes de que lo desecharan. La sola idea le partía el corazón. Era la primera vez que destruía un traje de vibranio y le dolía de verdad. Sus trajes anteriores, incluso cuando ya no le quedaban bien, estaban cuidadosamente guardados en su armario. Todos valían dinero, y además Daniel se consideraba un hombre responsable que sabía administrar sus finanzas. En serio, Carol es tan mezquina. No pudo vencerme, así que se vengó de esta manera. Esa acrobacia me costó decenas de millones de dólares. Ese traje no había sido barato, por no hablar de los costes de fabricación. De ninguna manera. Carol tiene que compensarme. Entonces se le ocurrió otra idea. En realidad, está en la ruina. No puede permitírselo. Tras reflexionar un rato, de repente se le ocurrió una idea brillante. Una vez que hayamos terminado con el Imperio Kree, llevaré a Carol a Wakanda. Los ojos de Daniel brillaron con picardía. El rey T'Chaka ya sabía que Carol se iría de la Tierra durante 6 años. Después de 6 años separados, seguramente el viejo rey le daría una generosa bienvenida cuando se reencontraran. Y mientras estaban allí, podía quejarse tranquilamente de lo pobre que se había vuelto. Daniel calculó las posibilidades con entusiasmo. Tal vez me hagan cambiar el traje. Y si tengo suerte, incluso podría conseguir un traje extra. Para su siguiente colección de trajes, quería exactamente el mismo diseño, pero en color plata. Últimamente, se había obsesionado por completo con los trajes. Una vez que me lo puse. Ese será un estilo completamente diferente. Suspiró dramáticamente. Ser tan bueno es realmente problemático. Tras pensar en la ropa durante un rato, Daniel finalmente centró su atención en su propio cuerpo. Al observar sus músculos, notablemente más grandes, apretó lentamente el puño. Mi fuerza ha vuelto a aumentar. Realmente no había nada cerca con que compararlo. En lo que a la Tierra respecta, no existía un solo objeto conocido que no pudiera levantar sin esfuerzo, incluso un transatlántico que pesaba decenas de miles de toneladas,
Podía levantarlo con una mano sin sentir el más mínimo peso. Me pregunto, ¿podría arrastrar un planeta entero ahora? Se le pasó ese pensamiento por la cabeza. Mejor no lo intentes en el sistema solar. Mover incluso un solo planeta podría desencadenar consecuencias inimaginables. Algún día, cuando abandone el sistema solar. Lo intentaré. El equilibrio entre los cuerpos celestes era increíblemente delicado. Un solo descuido podría tener consecuencias catastróficas para la Tierra. La Tierra era su hogar, su base, y no pensaba destruirla mediante un experimento. Es mucho mejor fastidiar el sistema de estrellas de otra persona. Por ejemplo, el Imperio Kree tiene muchísimos planetas. Siempre podría llevarme a cuestas uno de sus mundos de recursos. No vive mucha gente allí, así que no provocaría accidentalmente un derramamiento de sangre excesivo. Al fin y al cabo, no podía pasarse todos los días tumbado al sol, el ejercicio también era importante. Arrastrar planetas de vez en cuando suena bastante saludable. Dado que su fuerza no era fácil de medir en ese momento, Daniel decidió probar su velocidad. Con su vista, podía observar la luz viajando por el espacio. Ese siempre había sido su método preferido para medir su propia velocidad. Al divisar un rayo de sol que atravesaba el sistema solar, Daniel se lanzó a toda velocidad. Voló deliberadamente en dirección opuesta a la Tierra. Después de todo, seguía completamente desnudo. Había gente en la Tierra capaz de verlo. Por ejemplo, la anciana. Esa anciana tenía un hechizo misterioso que le permitía observar lugares lejanos, y ahora también estaba Carol. Daniel aún sentía vergüenza, no era un exhibicionista. Su situación actual era simplemente inevitable, ya que su ropa había quedado destrozada. Aún así, no llevar ropa es realmente cómodo. Mientras competía contra la luz misma, Daniel no podía dejar de pensar en eso. Esta vez era completamente diferente, ya que antes, por mucho que lo intentara, apenas lograba alcanzarla. En ese instante, al acelerar, se dio cuenta de que ya había dejado atrás el rayo. Por fin soy más rápido que la luz. Daniel no pudo evitar suspirar de alivio, pues las últimas semanas habían sido una tortura. Siempre había estado a un paso de lograrlo, tan cerca que casi podía tocarlo, pero por mucho que lo intentara, no conseguía cruzar ese último umbral. Había sido increíblemente frustrante. Era como quedarse atascado constantemente justo afuera de la puerta, sin poder avanzar ni retroceder, una experiencia horrible. Tras detenerse, Daniel finalmente abandonó las carreras de luces y pasó a poner a prueba sus otras habilidades. Miró hacia la Tierra. Antes, incluso con su increíble visión, desde esa distancia la había visto ligeramente borrosa. Ahora, podía distinguir con claridad hormigas individuales que se arrastraban por el suelo, y la Tierra estaba a más de 100 millones de millas del Sol. Mi vista mejoró. Así que probablemente mi oído también lo hizo. Parecía que sus sentidos no solo se habían agudizado, sino que habían evolucionado. Antes, mientras flotaba en el espacio, no podía oír sonidos de la Tierra, y ahora, con solo pensarlo, oía a Susan quejándose de que se hubiera marchado sin despedirse. Todas sus habilidades habían mejorado drásticamente. No se trataba de una sola mejora, sino de una actualización completa en todos los aspectos. Era casi como subir de nivel. Un instinto profundo, arraigado en su interior, le informó silenciosamente lo que había sucedido. Había crecido. Había pasado de la niñez a la adultez, y ni siquiera había tenido adolescencia. Por lo visto, era tan bicho raro que se saltó esa etapa por completo. Ja ja. Así que ya no soy un niño. Supongo que por fin puedo hacer las cosas que se supone que hacen los adultos. Una sonrisa bastante sospechosa se dibujó en el rostro de Daniel. Claramente estaba pensando en algo indecente otra vez. Sacudiéndose rápidamente esos pensamientos de la cabeza, Daniel comenzó a probar su nueva habilidad. Una llamarada solar. Con un gesto despreocupado de la mano, lanzó uno a lo lejos. Auge. El campo de asteroides que se extendía ante nosotros se desintegró instantáneamente en polvo a la deriva. Lindo. Daniel asintió con satisfacción.
Otro ataque a distancia y, sinceramente, se veía mucho mejor que simplemente disparar rayos por los ojos. De aquí en adelante. Me da igual quién venga. Una llamarada solar en cada mano y los aplastaré hasta matarlos. Su poder destructivo rivalizaba con una versión extrema de las armas nucleares, o quizás incluso era más potente. Supongo que ahora soy un especialista en armas nucleares. Daniel soltó una risita para sí mismo. De ahora en adelante, ni siquiera tendré que abalanzarme sobre la gente y golpearla. Primero lanzaré una llamarada solar. Si siguen vivos, entonces usaré mis puños. Creó varias llamaradas solares seguidas antes de detenerse finalmente, respirando con dificultad. Esta habilidad consumía algo más de energía en ese momento, tal vez debido a su inexperiencia y edad. Por lo tanto, era mucho más adecuado para aniquilar grupos, flotas enemigas o quizás, un planeta entero. Todavía necesito pasar más tiempo al sol. Daniel pensó mientras recuperaba el aliento. Un hombre tiene que tener resistencia. Lo último que quería era lanzar 6 o 7 ataques antes de quedarse sin energía. Eso arruinaría por completo la imagen que intentaba proyectar. Tras poner a prueba todas sus habilidades, Daniel finalmente decidió que era hora de regresar a la Tierra. Antes de volver, comprobó dónde estaba Carol y, tras asegurarse de evitarla por completo, regresó sigilosamente a su casa en Long Island. Susan estaba a punto de salir cuando de repente vio a Daniel entrando sigilosamente en la casa, completamente desnudo. Dio un salto de sorpresa. ¿Por qué no llevas ropa? Se han ido. Daniel respondió con naturalidad. Acto seguido, adoptó varias poses de culturismo justo delante de ella. Entonces, ¿qué te parece, cariño? ¿No me veo más fuerte ahora? Aparte de haber dado el paso definitivo en su relación, ambos se sentían completamente a gusto el uno con el otro desde hacía tiempo. Daniel no se sentía avergonzado en lo más mínimo. Ya eran prácticamente un matrimonio de muchos años, así que mirar no iba a hacerle daño a nadie. Susan lo examinó de arriba abajo. Su cuerpo había aumentado notablemente de tamaño. Su mirada se detuvo un instante en una zona en particular antes de arquear una ceja. ¿Qué hiciste? ¿Tomar esteroides? ¿Cómo has cambiado tanto? Daniel sonrió con orgullo. Ja ja. ¿Has oído hablar alguna vez de los esteroides de la marca San? Susan puso los ojos en blanco, con una mezcla de diversión y exasperación. Chicos, si les gustaron los capítulos, dejen comentarios y votos. Además, hoy propongamos llegar a los 800 votos. Y si quieres capítulos adicionales, no olvides visitar mi página de Patreon. Lleva 30 capítulos de ventaja respecto a la novela web y los capítulos son bastante largos, así que puedes echarle un vistazo. Patreon.com/Nova escribe. Simplemente elimine todos los espacios y luego busque. Capítulo 88, Chapter 88, The Falls. ¿Esteroides de la marca San? ¿En serio? Susan no pudo evitar reírse para sí misma. Ya había demasiadas cosas increíbles sobre Daniel como para seguir cuestionándolas todas. Cariño, hablamos luego. Necesito cambiarme. Todavía tengo que ir a algún sitio. Sin continuar la conversación, Daniel se dio la vuelta y subió corriendo las escaleras, desnudo como el día en que nació, hacia su vestidor. Originalmente, había planeado usar uno de sus trajes de combate. Al fin y al cabo, estaba a punto de enfrentarse a unos alienígenas. Si ibas a golpear a extraterrestres, tenías que lucir genial al hacerlo. Esto afectaba la imagen de todo hombre en la Tierra. Desafortunadamente, tras probarse varios trajes, descubrió que ninguno le quedaba bien. Había crecido una talla entera. Todos los trajes de combate de su armario eran ajustados y solían resaltar a la perfección su musculatura. Ahora, sencillamente, eran demasiado pequeños. Sin otra opción, Daniel, a regañadientes, eligió una elegante chaqueta de vibranio. ¡Ay! Realmente no tengo suficiente ropa. Parece que tendré que visitar Wakanda más a menudo. Estoy seguro de que el rey T'Chaka me echa de menos. Daniel murmuró para sí mismo.
Cada vez que lo visitaba, el viejo rey lo recibía con una calidez y hospitalidad increíbles. Sin duda, le gustaba tener a Daniel cerca. Después de todo, ser fuerte era un compromiso para toda la vida. Un héroe sin traje no era más que un matón callejero. Con un dejo de arrepentimiento, Daniel se dirigió a la puerta. Antes de irse, se inclinó y besó a Susan. ¿A dónde vas?, preguntó ella, sin tener ya prisa por marcharse. Tengo algo de lo que ocuparme. Te tengo una sorpresa para más tarde. En cuanto terminó de hablar, desapareció. Susan y Carol eran muy buenas amigas. Cuando Carol finalmente descubrió que Susan era la novia de Daniel, ese reencuentro iba a ser interesante. Daniel fue a buscar a Carol. En ese momento, ella iba en el coche de Fury mientras ambos buscaban cualquier rastro de los Skrulls. Sin previo aviso, Daniel cayó del cielo y aterrizó justo delante del vehículo en movimiento. Nick frenó con tanta fuerza que los neumáticos chirriaron contra el pavimento. En cuanto Daniel subió al coche, Carol lo fulminó con la mirada. ¿Te das cuenta de lo peligroso que fue eso? Daniel sonrió. Está bien. No iba a salir lastimado. Carol puso los ojos en blanco. No me preocupas. Me preocupa que puedas destrozar el coche de otra persona. Eres prácticamente indestructible. Esto no lo es. Daniel se quedó sin palabras por un instante. Luego respondió de inmediato. Me debes dinero. Destruiste mi traje. Me desperté dentro del sol y descubrí que había desaparecido. Carol respondió con indiferencia, sin siquiera mirarlo. Te llevaré a Wakanda cuando esto termine. Conseguiremos otro. Efectivamente, los hermanos habían dado con la misma solución. Tras echarle otra mirada rápida a Daniel, Carol parpadeó sorprendida. ¿Cómo te hiciste tan grande? Solo ha pasado un día y ya has subido una talla entera. Daniel protestó inmediatamente. Eso es músculo. Carol se burló. No es como si te hubieras preparado para ello. ¿Así que lo qué? Daniel se encogió de hombros. Aún no puedes vencerme. Eres un vago. Lo único que haces es estar tumbado al sol. Aún no puedes vencerme. El ojo de Carol se contrajo. Sabes, cuando eras pequeño, debería haberte pegado más a menudo. Antes de que Daniel cumpliera 6 años, Carol ya le había pegado más de una vez. Daniel permaneció completamente impasible. Aún no puedes vencerme. Sin importar lo que ella dijera, esa siempre era su respuesta. Dijeras lo que dijeras, el hecho seguía siendo el mismo, ella no podía vencerlo. Carol casi explota. Eres una amenaza. Ni el interior del sol podría cocinarte. Eres imposible. Terco e imposible. Mientras observaba la discusión entre los hermanos, Fury apretó con fuerza el volante. La cantidad de información que acababa de recibir era abrumadora. ¿Eran realmente humanos? De repente, sintió un deseo irrefrenable de conocer a los padres de Daniel y Carol. ¿Qué clase de personas podrían criar? No. Crear. ¿Dos monstruos como estos? Al ver que Carol perdía repetidamente en cada intercambio verbal, Daniel, con satisfacción, centró su atención en Nick. ¡Hey! Lamento lo sucedido ayer por la mañana. Por el retrovisor, Nick vio a Daniel sonriendo radiante. Era una sonrisa amigable, cercana y completamente inofensiva. Era casi imposible relacionar a aquel joven tan jovial con la figura de ayer, aquella que parecía un dios descendiendo del cielo. «Está bien». Nick respondió con el mismo tono tranquilo y amigable. Daniel asintió. Ya estaba acostumbrado a que la gente lo tratara con amabilidad. Probablemente soy demasiado excepcional. Tanto hombres como mujeres son naturalmente más tolerantes conmigo. Daniel pensó para sí mismo sin pudor alguno. Suspiro. Ser demasiado sobresaliente tiene sus desventajas. La vida no tiene suficientes contratiempos y todo va demasiado bien. Tras charlar informalmente durante unos minutos, la conversación finalmente volvió al tema de los negocios.
¿Ya has encontrado a los Skrulls? Preguntó Daniel. ¿Y cuándo llegará John Rock? La verdad es que tengo mucho interés en conocerlo. Carol negó con la cabeza. Los Skrulls son demasiado astutos. Se han mimetizado con la población. Ahora mismo es casi imposible distinguir quién es quién. En cuanto a John Rock, llegará esta tarde. Cuando lo haga, ajustaré cuentas. Ahora que había descubierto cómo John Rock y los Kree la habían manipulado durante años, toda la buena voluntad que alguna vez sintió hacia él se había desvanecido. ¿Y ahora a dónde nos dirigimos? Preguntó Daniel. Nick y yo lo hablamos. Creemos que lo más probable es que los Skrulls se dirijan a la base aérea de Lackland. Los archivos del proyecto Pegasus están almacenados allí. Carol le explicó y Daniel simplemente sonrió. ¿La base donde solías prestar servicio? Conozco bien ese lugar. Tengo una excelente relación con los oficiales al mando allí. Carol lo miró con evidente incredulidad. Daniel se defendió de inmediato. Tengo amigos por todas partes y todo el mundo sabe que soy increíblemente popular. Los tres llegaron poco después a la base aérea de Lackland. Habían pasado 6 años y casi todos los rostros allí eran desconocidos. Nick usó sus credenciales para que les permitieran el paso por la puerta principal. Una vez dentro, Daniel insistió en tomar el control. Acercándose a un agente, dijo con seguridad, necesitamos acceso a los archivos del proyecto Pegasus. El agente los examinó a los tres antes de responder, síganme. Los condujo a una habitación y luego se marchó en silencio. Pasó media hora. Carol se cruzó de brazos. Creí que habías dicho que tenías una relación cercana con la gente que dirige este lugar. ¿Por qué tenemos la sensación de estar encerrados? Daniel no respondió. Momentos antes, había recorrido toda la base con su visión mejorada. Todos habían cambiado, de arriba a abajo, y no quedaba ni un solo rostro familiar. Parece que tendré que conseguir los archivos yo mismo. En un principio, esperaba una cálida bienvenida. En cambio, los habían detenido. Sinceramente, Daniel no quería recurrir a la fuerza, era un hombre civilizado. Incluso tenía 2 doctorados. Vamos. Nosotros mismos los conseguiremos. Daniel se puso de pie. Agarrando la puerta reforzada, la arrancó de sus bisagras con indiferencia antes de darse la vuelta. Sígueme. Luego añadió con seguridad, realmente conozco este lugar. Te llevaré al archivo. Nivel 5 subterráneo. Mientras Carol y Nick seguían buscando un mapa, Daniel ya había empezado a caminar. Los condujo directamente a la sección de archivo donde se encontraban los documentos del proyecto Pegasus. Los había revisado años atrás, así que sabía exactamente dónde estaban. Por suerte, el lugar de almacenamiento no había cambiado. De lo contrario, habría sido embarazoso. Carol y Nick comenzaron inmediatamente a revisar los archivos. Daniel, apoyado perezosamente en un estante, bostezó. No encontrarás nada útil. Ya los he leído. La mayoría de las partes importantes fueron censuradas. Carol lo ignoró y siguió hojeando los documentos. Finalmente, Nick encontró un cuaderno con la investigación manuscrita del Dr. Lawson. Lo levantó y frunció el ceño. El Dr. Lawson debía de estar loco. ¿Qué es todo esto? Parece que alguien garabateó tonterías en cada página. Carol se lo arrebató de las manos inmediatamente. Eso es escritura Kree. Al no tener el cuaderno, Nick se encontró sin nada que hacer. Por aburrimiento, cogió otro archivo que tenía cerca. Al principio, solo lo hojeaba distraídamente, pero después de leer unas pocas páginas, su expresión se tornó gradualmente seria y leyó cuidadosamente cada página de principio a fin. Mientras lo hacía, no pudo evitar echar un vistazo a Daniel, que estaba apoyado en la estantería, aturdido. Después de que Carol terminó de leer el cuaderno de Lawson, llamó a los demás. «Vamos». Sin esperar, se dio la vuelta y salió. Nick la siguió tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de cerrar el archivo que tenía en las manos antes de volver a colocarlo en el estante. El documento permaneció abierto.
En la primera página había una fotografía de Daniel y en la parte superior, impreso en letras rojas y negritas, estaba el título. Daniel Danvers. Chicos, si les gustaron los capítulos, dejen comentarios y piedras. Además, hoy propongamos llegar a unas 900 piedras. Y si quieres capítulos adicionales, no olvides visitar mi página de Patreon. Lleva 30 capítulos de ventaja respecto a la novela web y los capítulos son bastante largos, así que puedes echarle un vistazo. Patreon.com/Nova escribe. Simplemente elimine todos los espacios y luego busque. Capítulo 89, Chapter 89, Welcome to Earth. Daniel y Carol salieron de las instalaciones sin el menor intento de ocultarse. Detrás de ellos, Nick los seguía de cerca, escudriñando constantemente los alrededores en busca de cualquier señal de peligro. ¿Nos vamos a salir así sin más? Nick aceleró unos pasos para alcanzarlos hasta que estuvo hombro con ellos. Daniel lo miró con una sonrisa. ¿Otra vez? ¿Acaso esperabas volar? Puedo llevarte en brazos si prefieres ir por la vía rápida. Nick soltó una risita incómoda y decidió no discutir. Aún así, sus ojos no dejaron de escudriñar cada pasillo y rincón a su alrededor. Al ver al joven Nick Fury, Daniel no pudo evitar sentir que algo no cuadraba. Realmente no estaba acostumbrado a ver a Fury sin el parche en el ojo. Me pregunto cuándo perderá ese ojo, pensó Daniel distraídamente. ¿De qué te preocupas?, preguntó Carol con seguridad. Si aparece alguien, nos abriremos paso a la fuerza. Desde que Daniel la superó por completo, ella se mantuvo discreta durante exactamente un día. ¿Y ahora? Volvía a sentirse segura de sí misma. Podía sentir la tremenda energía fluyendo por su cuerpo. Con semejante poder, lanzarse de cabeza al peligro no parecía una mala idea en absoluto. Nick no pudo evitar hablar. Simplemente creo que, salir tan abiertamente es un poco demasiado llamativo. Nadie le respondió. Los tres continuaron caminando por el pasillo en silencio. Un gatito. Nick exclamó de repente, y su voz resonó con fuerza por el pasillo. Inmediatamente corrió hacia adelante y recogió a un gato naranja que estaba sentado junto al pasillo. Lo sostuvo en sus brazos y le acarició suavemente una de sus patitas. Bueno, hola. ¿Cómo te llamas, pequeño? En ese momento, se había olvidado por completo de permanecer oculto. Carol simplemente lo miró. ¿No es ese el gato del Dr. Lawson? Observó al felino naranja por un momento antes de decir, creo que se llama Gus. ¿Este es el gato del Dr. Lawson? Los ojos de Nick se iluminaron al instante. Entonces, ¿eso significa que ya no tiene dueño? No debería. Carol asintió. Nick acarició suavemente a Gus debajo de la barbilla. Oh, mira a esta pobrecita. Perdió a su dueño y ha estado completamente solo en esta gélida base militar. Debe de ser muy solitario. Deberíamos llevárnoslo con nosotros. Haz lo que quieras. Al final, se toparon con los soldados que custodiaban la base. Tras un breve y extremadamente amistoso intercambio, el personal de las instalaciones los acompañó cortésmente a la salida. Incluso les proporcionaron generosamente un avión, fueron increíblemente hospitalarios. Carol subió emocionada al asiento del piloto, llevaba mucho tiempo deseando hacerlo. Hacía muchísimo que no pilotaba un avión y no pudo resistir la tentación de tomar los mandos. Tras el despegue, Daniel echó un vistazo. ¿Y ahora, hacia dónde nos dirigimos? Mientras seguía acariciando a Gus distraídamente, Nick respondió, volvamos a nuestra agencia. Ese Skrull que capturamos antes todavía está retenido allí. A Carol le pareció razonable, así que dirigió la aeronave hacia lo que Nick denominó la División Estratégica de Intervención, Aplicación de la Ley y Logística para la Seguridad Nacional. Cuando Nick terminó de pronunciar el nombre completo, Carol no pudo evitar quejarse. ¿En serio? Ese nombre es larguísimo. ¿Cómo se las arregla a alguien para recordarlo? Nick sonrió. En realidad, solo los mejores agentes pueden decirlo todo. La mayoría de nosotros simplemente lo llamamos blindaje.
Una vez que llegaron a Shield, Neck condujo a Daniel y Carol al área de detención donde estaba prisionero el Skrull capturado. Daniel y Carol se quedaron para interrogar al prisionero, mientras que Neck subió para informar de todo al director. Por supuesto, no se olvidó de llevarse a Gus con él. Carol estaba de pie frente a la celda. ¿Por qué viniste a la Tierra? El Skrull la miró en silencio antes de responder, para sobrevivir. ¿Sobrevivir? Carol frunció el ceño. Ustedes invadieron. Se detuvo a mitad de la frase. Ahora que conocía más detalles, las cosas no eran tan sencillas como había creído. Quizás la inteligencia suprema la había engañado todo este tiempo. Sinceramente, no se me ocurre nada en el mundo que pueda interesarte, continuó. Es un planeta muy primitivo. Eso es cierto. El Skrull asintió. Solo vinimos por el motor de velocidad luz. Una vez que lo encontremos, nos iremos. No queremos destruir este mundo. Solo buscamos un lugar donde nuestra gente pueda sobrevivir. Había casi un tono suplicante en su voz. Originalmente, los Skrulls habían considerado usar la fuerza. Sin embargo, tras ser derrotados sin esfuerzo, nadie quiso seguir luchando. Mientras tanto, Neck entró en el despacho del director con Gus cómodamente acurrucado en sus brazos. El director levantó la vista de sus papeles y casi saltó de la silla. ¿Qué demonios llevas contigo? Un gatito muy mono. Nick parecía realmente desconcertado. Es solo un gato. ¿Qué tiene de malo? Los gatos eran adorables. El director, sin embargo, no parecía nada convencido. Déjalo. Todavía parecía nervioso. Y aléjalo de mí. Claro, de acuerdo. Tú eres el jefe. Lo que tú digas. A regañadientes, Neck sacó a Gus de la oficina y lo dejó con cuidado en el suelo. Quédate aquí, amiguito. No te vayas corriendo. Vuelvo enseguida. Maullido. Nick sonrió antes de regresar a la oficina. Le dio al director un informe detallado de todo lo sucedido. En cuanto el director supo que Daniel y Carol habían llegado, insistió en reunirse con ellos personalmente. Sin embargo, durante el trayecto en ascensor, el director se mantuvo deliberadamente lo más lejos posible de Neck. ¿La razón? Gus seguía en brazos de Neck. Nicholas, ¿podrías dejar de llevar a ese gato contigo?, preguntó el director con impotencia. Nick se quedó paralizado por un instante. Luego miró lentamente hacia el director. Un pensamiento cruzó por su mente al instante. Es un Skrull. Carol ya había explicado cómo funcionaban los Skrulls. Podían imitar a la perfección a cualquiera con quien se hubieran topado, incluso su ADN. Pero tenían una debilidad, solo conservaban recuerdos recientes. Nicolás José Fury. Ese era su nombre completo. Normalmente, todos lo llamaban simplemente Neck. Solo los desconocidos o las personas que no lo conocían usaban el nombre de Nicholas. ¿Acaso el director no lo conocía? Por supuesto que no, Neck le informaba casi a diario y el director jamás lo había llamado Nicholas. Prácticamente soy el favorito del director. Me encuentro muy bien aquí en Shield, muchas gracias. Neck pensó con aire de suficiencia. Sin embargo, exteriormente no reveló nada. En cambio, condujo tranquilamente al falso director hacia Daniel y Carol. Ya verás cuando conozca a esos dos. Va a tener un día terrible. Por desgracia, el plan perfecto de Fury se desmoronó antes incluso de empezar. El falso director atacó primero. Sin previo aviso, el Skrull de piel verde que llevaba la cara del director le propinó un puñetazo directo a la mandíbula de Neck. Estallido. Nick cayó al suelo al instante, ese puñetazo fue rápido e increíblemente potente. Carol seguía interrogando al prisionero cuando Daniel de repente miró hacia el techo. Vuelvo enseguida. Nuestro amigo, que está obsesionado con los gatos, acaba de meterse en problemas. Neck yacía tendido en el suelo, incapaz de levantarse. El falso director tomó tranquilamente la pistola de Neck y apuntó directamente a su cabeza. Adiós. Sonrió mientras apretaba el gatillo.
Justo en ese momento, una voz provino de detrás de él. ¡Hey! Yo sugeriría que deje el arma. El falso director se giró bruscamente y, en lugar de eso, apuntó con la pistola a Daniel. ¿Sabes? Las personas que se meten en los asuntos ajenos no suelen acabar bien. Este supuesto director nunca había conocido a Daniel. Si hubiera sido el verdadero director, jamás habría dicho algo así. Cada vez más impaciente, el Skrull se burló. Adiós. Estallido. El disparo resonó en el pasillo. La bala salió disparada directamente hacia Daniel, quien ni siquiera se molestó en esquivarla. No había la más mínima necesidad de hacerlo. Tintinar. La bala aplastada cayó inofensivamente al suelo. Los ojos del falso director se abrieron de par en par con incredulidad. Daniel no quería perder más tiempo. Dio un paso al frente, controló cuidadosamente su fuerza y, con indiferencia, abofeteó al Skrull en la cara. Golpe. El golpe dejó al alienígena disfrazado aturdido y completamente desorientado. Daniel lo agarró por el cuello, lo levantó con una mano y luego arrastró al inconsciente Skrull y al maltrecho Neck de vuelta con Carol. «¿Es un Skrull?». Neck gritó inmediatamente. «Oh». Daniel respondió distraídamente. Su atención no estaba puesta en el prisionero en absoluto. Ya se había desviado hacia el espacio exterior. ¿Por qué no han llegado aún los Kree? Los tres se reunieron de nuevo. Antes de que Neck pudiera decir nada, Daniel habló primero. Una nave espacial acaba de entrar en la atmósfera terrestre. Miró a Neck. Quédate aquí. Luego se volvió hacia Carol. ¿Quieres ir a echar un vistazo? Nick, evidentemente, no estaba nada contento de quedarse atrás. Carol, en cambio, estuvo de acuerdo sin dudarlo. Los verdaderos jugadores finalmente habían llegado. Los dos se elevaron hacia el cielo a una velocidad increíble. Para cuando John Rock y los demás acababan de bajar de su nave espacial, encontraron a Daniel y Carol ya allí de pie, esperándolos. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Daniel al mostrar una hilera de dientes blancos. Bienvenidos a la Tierra. Chicos, si les gustaron los capítulos, dejen comentarios y piedras. Además, hoy propongamos llegar a unas 900 piedras. Y si quieres capítulos adicionales, no olvides visitar mi página de Patreon, lleva 30 capítulos de ventaja respecto a la novela web y los capítulos son bastante largos, así que puedes echarle un vistazo. Patreon.com/Nova escribe. Capítulo 90, Chapter 90, Shared Misery. Verse, ¿quién es este? John Rock seguía sin tener ni idea de que Carol había recuperado la memoria. Al ver la sonrisa de suficiencia en el rostro de Daniel, no pudo quitarse de la cabeza la sensación de que algo andaba mal. Esa sonrisa le recordaba a un gato mirando fijamente a un ratón. «Es mi hermano pequeño», respondió Carol con calma. «¿Tu hermano?». John Rock frunció el ceño. «¿Viniste hace 53 y adoptaste a un nativo?». «Mi hermano biológico». La respuesta de Carol fue sencilla. ¿Biológico?». Parpadeó confundido. «Pero tu familia fue asesinada por los Skrulls hace mucho tiempo. ¿Cómo podrías?». Sus ojos se abrieron de repente. «Espera. ¿Has recuperado la memoria? ¿Finalmente lo descubriste?». La voz de Carol era gélida. Al ver la expresión de su rostro, John Rock ya no tuvo dudas. Lo recordaba todo. «Verse, tú». «Mi nombre es Carol Danvers». Ella lo interrumpió sin dudarlo. «No es Verso». John Rock guardó silencio por un instante antes de exhalar lentamente. «Muy bien. Carol, pero no deberías haber regresado a este planeta. Eres propiedad de los Kree, y solo perteneces al Imperio Kree. No tienes a dónde huir, y una vez que eliminemos a los Skrulls de aquí, la inteligencia suprema te volverá a ver, tu pasado debería quedar en blanco». Echó un vistazo a la Tierra antes de hablar con indiferencia. «En cuanto a este planeta, ya no tiene razón de ser. Mientras sobreviva, algún día te ayudará a recuperar tus recuerdos. Enhorabuena.
Has condenado a todos en este mundo. Como Carol ya conocía la verdad, John Rock abandonó por completo su actitud amistosa. Fingir ser un mentor paciente cada día había sido agotador. Porque, en el fondo, los guerreros Kree eran fríos por naturaleza. Daniel soltó una risita. Esa es una afirmación bastante importante. Entonces, según usted, ¿estoy a punto de morir? Por supuesto. John Rock sonrió con confianza. Me gusta que seas consciente de ti mismo. Estaba empezando a apreciarte, pero realmente odio esa sonrisa tuya. Lo siento mucho. Lentamente levantó su pistola de energía y apuntó directamente a Daniel. Luego miró hacia Carol. Hacia. No. Villancico. Tengo muchas ganas de ver tu reacción cuando tu hermano muera justo delante de ti. Parecía tener la situación completamente bajo control, como si el destino de todos estuviera ya en sus manos. ¿Sabes? Carol habló de repente. Siempre te he odiado. Durante los años que pasó en Ala, desafió a John Rock innumerables veces. Gracias a la extraordinaria fuerza que le otorgaban sus poderes, lo derrotó más veces de las que ambos podían recordar. En aquel entonces, John Rock siempre se obligaba a sonreír, fingiendo que no le importaba. Pero la humillación se había acumulado con los años, así que llevaba mucho tiempo deseando vengarse. Ahora creía que por fin había llegado su oportunidad. Esta vez, estaba completamente equipado. Con todo su equipo de combate, creía que podía enfrentarse a Carol en igualdad de condiciones. En cuanto a Daniel, el resto de Star Force podía con un humano común y corriente sin ninguna dificultad. Al fin y al cabo, a primera vista, Daniel no parecía más que un joven musculoso parado allí perezosamente. Sus escáneres de combate ya lo habían analizado. Especie, humana. Nivel de amenaza, ninguno. Irónicamente, si John Rock hubiera llegado solo 2 días antes y hubiera escaneado a Daniel, Star Force probablemente habría huido de inmediato. En aquel entonces, Daniel no había dominado completamente su poder. Su fuerza abrumadora se filtraba naturalmente, y cualquier escáner habría mostrado algo parecido a esto. Peligro extremo. Recomienda la retirada inmediata. Ahora, sin embargo, Daniel tenía control absoluto sobre cada gramo de su poder. A menos que decidiera revelarlo, no se diferenciaba en nada de un hombre común y corriente de la Tierra. Tras escuchar la amenaza de John Rock, Carol miró de reojo a Daniel. Luego, sonrió. Está bien. Adelante, mátalo. He querido matarlo a golpes yo mismo. John Rock frunció el ceño. Algo en esa respuesta no le sonaba bien. ¿Acaso tienen algún tipo de disputa familiar? No le dio muchas vueltas. De todos modos, este humano ya los había visto. Estaba condenado desde el momento en que aterrizaron. Además, una vez que terminaran allí, iban a destruir todo el planeta de todas formas. Si el hombre moría primero, sufriría un poco menos y, además, les había dado una cordial bienvenida a la Tierra con anterioridad. Claro, esa sonrisa había sido irritante, pero como había sido tan cortés, John Rock decidió devolverle el favor dándole una muerte rápida. Quizás Carol solo está fanfarroneando. Sin pensarlo 2 veces, apretó el gatillo. Un rayo de energía azul se dirigió directamente hacia el corazón de Daniel. No pasó nada, ni siquiera se le dañó la camisa. Daniel permaneció allí de pie con la misma sonrisa. ¿Es una pistola de juguete? ¿Por qué es tan débil? Vamos. Creí que ibas a matarme. John Rock lo miró con incredulidad. Nadie comprendía mejor que él el poder de esa pistola. Había sido modificada especialmente, incluso el blindaje reforzado de una nave espacial podía perforarse sin dificultad a 50 milímetros de distancia. ¿Y ahora ni siquiera pudo hacerle un agujero a la ropa de este hombre? Un terrible presentimiento surgió en su interior, esto es malo. Formación de batalla. John Rock gritó de inmediato mientras buscaba refugio. Daniel y Carol simplemente se quedaron allí en silencio, observando cómo la fuerza estelar se colocaba en formación de combate. ¿Están listos?
Daniel preguntó con una sonrisa. Entonces yo voy. Nadie respondió. En cambio, abrieron fuego. Una lluvia interminable de explosiones de energía se dirigió hacia Daniel y Carol. Ninguno de los dos se molestó en moverse. ¿Para qué esquivar? Los ataques ni siquiera les hacían un rasguño y simplemente caminar hacia adelante requería menos esfuerzo. John Rock es mío, dijo Daniel. Carol asintió. No lo mates. Todavía lo necesito vivo. En cuanto a los demás, hagan lo que quieran. Simplemente se quedó a un lado, observando. Tras 6 años como compañeras de equipo, aún conservaba algunos sentimientos. No tenía ningún deseo de aniquilarlos personalmente. Daniel avanzó con calma en medio de la lluvia de disparos láser. El escuadrón Star Force activó de inmediato su barrera de energía. Un escudo transparente se materializó ante ellos. Daniel extendió la mano y lo golpeó con los nudillos. Toc, toc. El escudo emitió un sonido sordo, e inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Esto es resistente? Sin responder, el pelotón continuó disparando mientras se retiraba lentamente. Todos lo sentían, la situación se les había escapado completamente de las manos. La misión no iba a desarrollarse así. Se suponía que esto sería un planeta remoto, olvidado y subdesarrollado. El Imperio Kree apenas reconocía su existencia, era remoto, pobre e insignificante. Entonces, ¿de dónde había salido este monstruo? No corras. Daniel sonrió radiante. Dejemos que este pequeño nativo primitivo experimente la tecnología avanzada del glorioso Imperio Kree. Tengo mucha curiosidad. Veamos qué tan resistentes son sus escudos. El equipo se retiró aún más rápido. Daniel suspiró. Ya no tiene sentido hablar. Lanzó un puñetazo casual. Auge. El escudo de energía se hizo añicos al instante. El soldado cree que estaba detrás se hizo añicos con él. Sangre azul salpicó el suelo. Daniel asintió pensativo. Así que, al final, no es muy resistente. ¿Existe la corrupción en el poderoso Imperio Kree? ¿Qué tipo de equipo defectuoso le entregaron? Vuestras armas no pueden matar a nadie y vuestros escudos no pueden proteger a nadie. Eso es simplemente negligencia criminal. Mientras hablaba, lanzaba puñetazo tras puñetazo con total naturalidad. Un solo strike. Un muerto. En cuestión de segundos, todos los miembros de Star Force estaban muertos. Todos, excepto John Rock. La sangre azul teñía el campo de batalla. John Rock seguía resistiendo desesperadamente, mientras corría, usaba su equipo para manipular enormes trozos de roca, arrojándolos uno tras otro hacia Daniel. No esperaba que los ataques le hicieran daño. Solo quería retrasar a Daniel lo suficiente como para llegar a su nave. Por fin, logró subir a bordo. Sin perder un segundo, puso en marcha los motores. Justo antes del despegue, su voz resonó por los altavoces. Ya he informado a la flota acusadora. El C-53 pronto será borrado de la existencia. Quédate aquí y espera a morir. Apenas había terminado de celebrar cuando. Auge. Una sombra descendió del cielo. Daniel cayó desde lo alto. Su pie atravesó el casco de la nave como si fuera de papel. Metió la mano, agarró a John Rock por la pierna y lo arrastró hacia afuera. Sosteniéndolo boca abajo, Daniel sonrió. ¿Sabes? Después de escuchar todo lo que pasó mi hermana. ¿Sabes lo que he querido hacerte? No esperó respuesta. Agarrando a John Rock por una pierna, Daniel comenzó a estamparlo contra el suelo una y otra vez. Auge. 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 Ni siquiera Carol pudo soportar seguir mirando, no porque sintiera lástima por John Rock. Sentía lástima por el pobre suelo, que ya había quedado reducido a 2 enormes cráteres. Tras la brutal paliza, John Rock seguía con vida, aunque por los pelos. Su visión se nubló y sentía como si le hubieran aplastado cada hueso del cuerpo. Daniel lo levantó en el aire. No voy a matarte.
Él sonrió. Esto es solo el principio. La flota acusadora se acerca, ¿verdad? Bien. Los destruiré delante de ti. Luego te arrastraré hasta Ala. Y justo delante de tus ojos, destruiré tu inteligencia suprema. Miró fijamente el rostro maltrecho de John Rock. ¿Qué opinas? Soy mucho más amable que tú. No ando por ahí destruyendo planetas enteros solo porque me da la gana. John Rock colgaba indefenso de la mano de Daniel, y aunque no sabía por qué, por primera vez creyó sinceramente que Daniel podía cumplir exactamente lo que acababa de prometer. Lo que significaba que, cuando llegara la flota acusadora de Ronan, probablemente serían los siguientes en tener un día muy malo. Entonces, otro pensamiento cruzó por su mente. Bueno, si ya tengo tan mala suerte. Que alguien más sufra conmigo no suena tan mal. Una leve y triste sonrisa casi apareció en su rostro hinchado. Si vamos a caer, entonces caeremos todos juntos. Chicos, si les gustaron los capítulos, dejen algunos comentarios y piedras. Y si quieres capítulos adicionales, no olvides visitar mi página de Patreon. Lleva 30 capítulos de ventaja respecto a la novela web y los capítulos son bastante largos, así que puedes echarle un vistazo. Patreon.com/Nova escribe. Gracias por escuchar este capítulo. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho, corazón negro.